todas las audiencias. Se sugiere que los menores de 13 años estén acompañados de un representante en todo momento. La intención de este video no es parodiar ni burlar de los eventos acá mostrados, sino dar a conocer una de las historias reales más trágicas vividas y su similitud con la ficción. Recalco, solo intento dar a conocer uno de los casos trágicos más famosos. Cuando pensamos en teorías de Five Nights at Freddy's, por lo general, se nos viene a la mente ideas como la mordida del 87, la identidad del hombre morado, el remanente y la agonía, y muchas cosas de ese estilo que solo quedan en ficción. Pero antes de que esas teorías complicadas, que envolvían temas de ciencia ficción, misticismo o poltergeist fueran lo más resonado dentro de la comunidad, por allá de 2014, se hablaba mucho de una teoría que se hacía cada vez más popular. Todo comenzó gracias a un video creado por Game Theorist, mejor conocido como MatPat, donde se trataba de explicar el verdadero trasfondo real de la historia de estos juegos. Siendo la primera teoría que este grupo creó, llamó mucho la atención, ya que se trataba de un caso legítimo. Quiero decir, no es la primera vez que videojuegos usan eventos de la vida real, o eventos ficticios para basar sus historias, y en su momento no era descabellado pensar que FNAF tuviera inspiración en eventos, locaciones, o personajes de la vida real para desarrollar su franquicia. Recordemos que hablamos de 2014. Sin embargo, viniendo de Scott Cawthon, un cristiano devoto que desarrollaba videojuegos y películas de ese mismo tipo, o que al menos eran aptos para todo público, sería una completa sorpresa al ver cómo la saga de videojuegos más popular, que nos trajo a muchos este video, estuviera inspirado en un evento trágico real. Con todo esto dicho, sean bienvenidos entonces, a Cosas de Veteranos. El caso real de Five Nights at Freddy's. Claramente esto es un tema verdaderamente polémico y controversial, que envuelve hechos de la vida real con la ficción. Pero acá trataré de explicar el caso, y a su vez dar mi opinión al respecto sobre esa rara teoría. Como siempre te recomiendo suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte de ninguno de mis videos. Es fácil, rápido y sencillo, y además es gratis, y siempre puedes desuscribirte si cambias de opinión. Y si ya estás suscrito, me apoyaría mucho un me gusta y un comentario al finalizar este video. Sin más, comencemos de una vez. Buenos días, tardes, o noches. Todos conocemos la historia de Five Nights at Freddy's. O al menos tenemos una noción de los eventos. No hace falta explicar los horribles crímenes cometidos por el asesino de los niños, quien veríamos tiempo después como el hombre morado. Sin embargo, enfocándonos nada más que en FNAF 1, se tenía cierta creencia o pensamiento de que los robots realmente podían estar poseídos, gracias a esos dichosos recortes de periódico pegados al fondo del pasillo por donde trabajábamos como guardia nocturno. Y que, como un detalle casi oculto, explicaban un poco de los eventos ocurridos en Freddy Fazbear's Pizza. Pero, ¿pudo FNAF estar basado en hechos reales que tomaran inspiración para la creación de su historia? Es decir, no hace falta tener dos dedos de frente para darse cuenta que FNAF está demasiado inspirado en los restaurantes de Chuck E. Cheese, o al menos en la conocida banda animatrónica de los Rock-afire de la franquicia de Showbiz Pizza. Y aunque el propio Scott Cawthon no haya dicho algo al respecto, creo que las similitudes entre estos locales de entre 1980 y 1999, con Five Nights at Freddy's, es demasiado obvia. Un pastiche bastante bien elaborado. Es por esto que el caso de Aurora, Colorado de 1993 tal vez podría ser la respuesta. Esta es una vieja teoría popular de la que se hablaba mucho por allá en 2014. Parece casi ficción el tema por lo horrible de sus eventos, pero sin dudas que es una de las historias más tétricas vividas en un restaurante de Chuck E. Cheese. Una franquicia de restaurantes o pizzerías, con temática familiar, donde los animatrónicos forman parte del entretenimiento principal. Sucedió un 14 de diciembre de 1993. Cercanas a las fechas de Navidad, una época bastante tranquila y que se suponía no debería de tener un ajetreo increíblemente grande en el restaurante, dio origen a un evento trágico que resonaría mucho por la locación de sus eventos. ¿Quién pensaría que un restaurante familiar sería la escena del crimen de Nathan Dunlap? El perpetrador, Nathan Gerald Dunlap, quien nacería el 8 de abril de 1974, no tuvo una infancia precisamente alegre. Según lo que he investigado, Nathan venía de una familia bastante problemática.
Parece ser que nunca tuvo contacto con su padre biológico, mientras que su madre luchaba por su salud mental al ser diagnosticada con esquizofrenia y trastorno bipolar. Esto repercutió gravemente en él, quien a sus 14 años fue evaluado por su psicólogo de hipomanía. Esta grave situación, y de paso los constantes intentos de suicidio, dejaron un historial en él que se reflejaría años más tarde. Teniendo antecedentes penales que iban desde robos a mano armada, y delitos menores, y siendo encerrado en un centro de detención de menores a sus 15 años. Este comportamiento perduraría hasta la edad de 19 años, donde conseguiría un empleo en el famoso restaurante de Chuck E. Cheese. Empleo en el que duraría un tiempo, hasta que en un desacuerdo con su jefe, terminó siendo despedido. Este despido, lo motivó a cometer el acto criminal por el que es reconocido. Donde según sus palabras, en venganza contra el local, decidió tomar un arma, y asesinar a 4 empleados de la pizzería sin remordimiento, robando el dinero y huyendo de la escena del crimen. Otro empleado presuntamente creyó Nathan que había matado, en realidad sobrevivió y solamente resultó gravemente herido. Nathan al poco tiempo después fue arrestado, y condenado a muerte. Sin embargo, después de variados procedimientos legales y políticos, pero finalmente cerca de 2013 y 14, se le decidió colocar cadena perpetua, sin oportunidad de libertad condicional en Colorado, donde pasará el resto de sus días. Este trágico caso sin dudas es interesante, y muchos sospecharon en su momento, fue la fuente de inspiración que motivaría a Scott Cawthon a crear la historia de FNAF. Pero si me lo preguntan, honestamente no creo que sea del todo 100% correcto. Es decir, sí que FNAF está inspirado en las historias de terror en torno a los horripilantes robots mascotas de Chuck E. Cheese. Sin embargo, dudo muchísimo que Scott haya tomado un evento tan horrible como para usarlo para inspirar a FNAF. De todas maneras, las coincidencias son bastante obvias como para no notarlas. Es decir, 5 víctimas, de las cuales afortunadamente una de ellas sobrevivió, un asesino que mató por venganza, el lugar donde se cometió el crimen, y sobre todo, la fecha. 1993. Una fecha que encaja muchísimo con la presunta fecha de donde se cree FNAF toma lugar, y misma fecha del crimen. Supuestamente Scott Cawthon desconfirmó que FNAF estuviera basado en estos hechos, pero no ha encontrado ningún post ni declaración donde lo dijera. He intentado buscar, e incluso pregunté en Twitter al respecto, pero creo que jamás se pronunció sobre el incidente de Colorado de 1993. Claramente, en principio esto haría que muchos pensaran que FNAF tomó este evento como inspiración principal, pero sabiendo que el incidente de los niños desaparecidos sucedió cerca de 1985, cambia mucho la perspectiva de este caso. De cualquier modo, honestamente no creo que el caso inspirara a FNAF, al menos no del todo. Y seguramente fue una tremenda coincidencia, visto que Scott no es precisamente ese tipo de persona. Aún así, deja mucho que pensar por lo horrible del caso, y sobre todo, si algo como lo visto en FNAF, realmente sucediera. Algo que nos hace reflexionar un poco sobre las acciones de William en la saga, y el cómo a veces, la realidad, supera a la ficción. Por ahora esto era todo, y mi intención era reexplicar este caso y revisitar una de las teorías más raras, tétricas y viejas de la historia e inspiración de Five Nights at Freddy's. Recuerda que puedes visitar mis redes sociales abajo, en Twitter, Facebook e Instagram, donde subo mucho contenido que no subo acá, o comparto noticias de FNAF antes que en mi canal. También te recuerdo que puedes unirte a mi servidor de Discord, donde tenemos planeado muchos más eventos y actividades con los miembros del servidor. Sin nada más que decir, un saludillo para los miembros del canal.